de parte de Ana y mío, un saludo muy especial. Esperamos que la charla sea de utilidad para ustedes. Como dijo ella bien, me invitados desde el día de hoy a la charla que vamos a realizar también el jueves. Em, digamos que a grandes rasgos es una pequeña idea que tuvimos con un módulo, pequeño módulo de 2 reuniones sobre endocrinología, y pues la idea es sacarle el mayor provecho, que les guste y que sea de utilidad y que la disfruten tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Bueno, de forma irónica, hoy estamos celebrando el Día Mundial de la Tiroides, entonces pues queda perfecto para la charla. No sé si antes de empezar el doctor tenga algo que decir. Sí, Juan Pablo, bueno, primero quiero agradecerle a todo el grupo de organización del IMIC por la invitación para la tarde de hoy, bueno, para este capítulo que se inicia hoy del módulo de endocrinología. También agradecer a todas las personas que veo, pues un grupo numeroso conectados hoy, siendo festivo, pues de todos modos es algo importante para el IMIC y bueno, me alegra que eso esté ocurriendo en este momento. Y bueno, pues creo que vamos a desarrollar este primer módulo que tiene que ver con todo lo que es la interpretación de las pruebas de la función tiroidea, partiendo desde sus bases fisiológicas y su aplicación clínica. Y bueno, creo que la dinámica de la sesión sería como iniciar la revisión del tema y al final podríamos hacer una sesión de preguntas que pueden ser escritas en el chat o creo que también pues si las personas quieren abrir el micrófono y compartirlas en forma verbal, pues también es válido. Entonces, para que todo el auditorio pueda realizarlo en, digamos, en el transcurso de la charla, pueden ir escribiendo las preguntas o dejarlas listas para el final manifestarlas. Listo, doctor, muchísimas gracias. Bueno, muchachos, bien como dijo el doctor, la charla tiene el nombre de interpretación del panel tiroideo, enfocados en el entendimiento de sus bases fisiológicas y su aplicación clínica. Mi nombre es Juan Pablo Lara Castillo, como ya lo dijo, Ana María Vargas, que ya se va a presentar. Ella es de cuarto semestre y pues bueno, esperamos que sea de su gusto. Hicimos una amplia revisión bibliográfica para tocar la mayoría de todos los temas y hacer la correlación clínica con lo que le mencionaba el doctor. Hay guías de práctica clínica de las últimas que las corrientes que se dedican al estudio de la tiroides han desarrollado, varios apartados de UpToDate, todo con el fin de llegar como a un consenso y que para nosotros sea fácil extrapolar todo lo que se sabe de la fisiología normal de la glándula tiroides a un escenario clínico y tener como en nuestra cabeza una organización que nos facilite el entrar en contacto con el paciente en el que uno sospecha disfunción tiroidea para así poderlo valorar de la mejor manera y de la forma más global. Este es el contenido. Prácticamente vamos a hablar de generalidades como tal en cuanto a todos los aspectos básicos de la glándula tiroides. La función como tal de la glándula tiroides un poquito no tan ligada con el asunto molecular, sino en cuanto a su acción sobre cada uno de los sistemas y cómo esto implica una florida presentación, una amplia presentación de manifestaciones clínicas en el paciente. Como tal, y la evaluación de la función tiroidea, sea el panel, las pruebas bioquímicas, las pruebas de ultrasonografía, etcétera, eso lo vamos a tocar. Y finalmente unos mensajes para la casa, que pues es lo que queremos que se lleven de la charla. Entonces, nuevamente, bienvenidos y empezamos. Ay, perdón. Bueno, muy buenos días a todos. Como ya Juan Pablo mencionó, mi nombre es Ana María Vargas Suaza, soy de cuarto semestre y pues el día de hoy junto con Juan Pablo les vamos a compartir el contenido de esta charla. Entonces, empezando con una introducción a la glándula tiroides, la glándula tiroidea es una glándula endocrina que se localiza en el cuello. Como pueden observar, presenta dos lóbulos derecho e izquierdo, los cuales se encuentran unidos por un istmo. Esta glándula a la palpación es normal que se sienta o a veces que no se sienta, sin embargo, cuando se siente se debe sentir blanda y puede sentirse desigual debido a que a veces un lóbulo puede ser un poco más grande que el otro, lo cual no es un hallazgo patológico. Siguiente, gracias. Bueno, entonces, ¿cómo es el desarrollo de esta glándula? Eh, Embriológicamente, su desarrollo empieza a partir de la cuarta semana de gestación. Entonces, lo que va a ocurrir es un engrosamiento endodérmico del piso de la faringe primitiva. Eh, este engrosamiento endodérmico empieza a crecer de manera caudal y formando posteriormente lo que se conocerá como el conducto tirogloso. Bueno, va a descender a través del cuello
y posteriormente llega a su posición final. Aproximadamente en la 7ª semana de gestación, en su posición final, este tejido se va a separar en 2 lóbulos, izquierdo y derecho. Y ocurre otra cosa muy importante, que es que a partir de las células epiteliales que tapizan la cuarta bolsa faríngea van a migrar también a través de este conducto tirogloso, van a ingresar a este tejido y posteriormente se van a diferenciar en lo que serían las células parafoliculares. Ya en la 9ª semana empieza la distribución que todos conocemos de la glándula tiroidea en folículos. Y en la 11ª semana se empieza a registrar actividad de la glándula tiroidea produciendo secreción del coloide. Ya aproximadamente en la 14ª semana ya empezaremos a ver producción de hormona tiroidea, T3 y T4. Siguiente. Listo, como pueden observar, en estas 2 imágenes quisimos mostrar un poco sobre el conducto tirogloso y pues, el camino que recorre y posibles hallazgos como quistes tiroglosos y demás. Sin embargo, no es el objetivo de la charla, entonces proseguimos, por favor. Bueno, en cuanto a la anatomía, como les mencionaba previamente, la glándula tiroides presenta 2 lóbulos, lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, y se encuentran unidos por un istmo. Sin embargo, en el 50% de personas encontramos un tercer lóbulo denominado lóbulo piramidal, el cual es considerado un vestigio embriológico del recorrido que hace este tejido hasta su posición final, es decir, por el conducto tirogloso que les mencioné previamente. Su peso aproximado es de 10 a 20 gramos y se localiza por debajo, por delante y a ambos lados de la laringe y por delante de la tráquea. Siguiente. Bueno, en cuanto a su inervación, esta glándula se encuentra inervada por fibras nerviosas provenientes del ganglio cervical. Estas fibras nerviosas van a tener principalmente una función vasomotora, es decir, no van a incidir directamente en la secreción de las hormonas tiroideas, sin embargo, pueden jugar un papel indirecto en la secreción de las mismas. Bueno, en cuanto a la irrigación de la glándula tiroides, vamos a observar 4 ramas, 4 arterias muy importantes, las arterias tiroideas superiores y las arterias tiroideas inferiores. Las arterias tiroideas superiores van a provenir de las carótidas externas y van a irrigar la parte anterosuperior de la glándula. Por otro lado, las arterias tiroideas inferiores se originarán a partir del tronco tirocervical proveniente de las arterias subclavias. Van a irrigar, como se puede observar en la imagen, la parte postero-inferior de la glándula tiroidea. Un dato importante es que generalmente las arterias superiores e inferiores se suelen anastomosar en el istmo de la glándula. Bueno, en cuanto a la histología, como les mencionaba, la glándula se dispone en forma de folículos. Estos folículos van a presentar unas células dispuestas en forma de epitelio simple cúbico. Estas células van a ser conocidas como las células principales o células foliculares y están a cargo de la producción del coloide. Por otro lado, también encontramos otras células diferentes llamadas células parafoliculares o células tipo C. Como pueden notar, no se encuentran en contacto con el coloide, sino que su función radica en la producción de calcitonina, hormona antagonista a la paratormona. También, gracias Juan Pablo, también como pueden observar, la glándula tiroidea se encuentra envuelta en una cápsula de tejido conectivo, el cual va a enviar tabiques al interior de la célula y va a ayudar a hacer una división anatómica de cada folículo.
Bueno, como les mencionaba previamente, las células a cargo de la síntesis de hormonas tiroideas y del coloide van a ser las células foliculares. Y para la síntesis de hormonas tiroideas es muy importante tener en cuenta dos elementos, la tiroglobulina y el yoduro. Entonces, esto va a tener una serie de pasos. Entonces, el primero, simultáneamente se va a dar el transporte de yoduro dentro del tirocito hacia el coloide y la síntesis de tiroglobulina. Segundo, la organificación. Tercero, el acoplamiento de las diferentes moléculas a formar. El almacenamiento, la liberación y por último, el reciclaje de yodo. Bueno, entonces aquí un poquito más esquemático. Vamos a hablar primero de la síntesis de la tiroglobulina. Entonces, esta se encuentra a cargo del retículo endoplasmático rugoso. Este la va a producir, se va a liberar mediante vesículas por medio de exocitosis hacia la luz del folículo, es decir, hacia el coloide. Por otro lado, como les mencionaba, simultáneamente se va a realizar la entrada del yoduro a la célula por medio de los canales NIS o canales sin porte sodio-yodo. Estos pueden tener moléculas competitivas con el yodo, como lo es el perclorato, pero esto tiene mayor importancia en la parte de farmacología. Entonces, les mencionaba, el yoduro entra a la célula y sale al coloide a través del canal de pendrina. Bueno, ya cuando se encuentra tanto el yoduro como la tiroglobulina dentro del coloide, la tiroperoxidasa, la enzima TPO, entra a jugar un papel muy importante. ¿Por qué? Porque esta va a causar dos procesos necesarios para la síntesis de hormona tiroidea, que va a ser, primero, la oxidación del yoduro a su estado de yodo orgánico, y segundo, la yodación de la molécula de tiroglobulina, y posterior conjugación formando elementos como las tironaminas, es decir, monoyodotironina, diyodotironina, la T3 o triyodotironina y tiroxina, las cuales entrarán por endocitosis, se fusionan con un lisosoma, ocurre la proteólisis, se degrada la molécula de tiroglobulina, y esto es muy importante para que las moléculas que les mencioné previamente, es decir, las tironaminas, la T3 y la T4, queden libres para dos cosas. Uno, circular en el torrente sanguíneo, o dos, en caso necesario, también que se haga reciclaje del yodo. Siguiente. Gracias. Entonces, como podemos observar en esta imagen, tanto alguna parte de las tironaminas como diyodotironina y monoyodotironina se quedan dentro de la célula y posteriormente pueden migrar al coloide siendo parte de la reserva de yodo. Otro factor muy importante que queríamos resaltar es la estimulación de las células foliculares causada por la hormona TSH. Entonces, como podemos ver, estimula grandes cantidades de AMP cíclico, lo cual va a dar señalización de que para que se inicie la producción de tiroglobulina. Bueno, aquí quisimos mostrarles un poco la estructura química de las moléculas T4, T3 y T3 reversa para que entendiéramos un poquito su función metabólica. Entonces, ¿qué tenemos acá? Las tres moléculas presentan muchas similitudes químicas. Como podemos observar, dos anillos fenilos, un anillo interno, otro anillo externo. Sin embargo, su diferencia estructural, lo cual va a radicar en su funcionalidad metabólica, es la presencia de dos yodos en su anillo interno. Entonces, como podemos ver, si el proceso de ionización mantiene los dos yodos internos, como lo sería el paso de T4 a T3,
se da una molécula metabólicamente mucho más activa, como lo es la T3. Sin embargo, si en el proceso de desionidación se va la molécula, el átomo de yodo del anillo interno, pierde esta actividad y capacidad metabólica. Bueno, en cuanto a la economía del yodo, recordemos que el yodo es un elemento que solo podemos obtener a partir de la ingesta. Es decir, en comidas ricas en yodo, como la comida de mar, algas marinas, vegetales, sobre todo cultivados en tierras ricas en yodo, sal marina y sales yodadas por medios industriales. Bueno, el yodo orgánico en la dieta se va a distribuir como yoduro y yodo libre en sangre, y este se va a dirigir a la glándula tiroides para hacer parte de la producción de hormonas tiroideas, hacer parte de la reserva de yodo para esta producción, y también el que no se necesite se va a ir por la vía de excreción urinaria. La ingesta diaria recomendada va a depender de los grupos etarios, es decir, un niño va a tener menores requerimientos de yodo que un adulto o una mujer en estado de embarazo. Y como les mencionábamos, debido a que la excreción urinaria, ahí se va un 70 u 80% de la ingesta de yodo, es a partir de esa vía que podemos determinar deficiencias del yodo en el organismo. Bueno, aquí les quisimos mostrar un poco los niveles necesarios de yodo según el grupo etario. Entonces, en infantes vemos de 0 a 1 año, que en promedio es de 110 a 130 microgramos. En niños de 1 a 8 años, 90 microgramos. De 9 a 13 años, 120 microgramos. Adolescentes y adultos, muy importante, 150 microgramos. Y embarazadas y lactantes van a requerir una mayor cantidad de 220 a 290 microgramos, ya que requerirán una mayor producción de hormonas tiroideas. Al otro lado también les quisimos señalar los valores de deficiencia, entonces que se considera una deficiencia leve, que se considera una deficiencia moderada de 20 a 49 microgramos litro y que se considera una deficiencia severa de yodo. La situación en nuestro país es muy interesante debido a que históricamente nuestro país era un territorio con alta deficiencia en yodo. Entonces, esto causaba que existieran mucha prevalencia en cuanto al bocio endémico y el cretinismo. Sin embargo, a partir del siglo pasado, en la década de los 50, se promovió una legislación la cual hacía obligatoria la yodación de la sal de mesa. ¿Por qué la sal? Porque es un producto barato, un producto que todas las casas colombianas tienen, entonces así se iba a garantizar el aporte necesario de yodo. Y esto pues claramente causó un cambio en la epidemiología del hipotiroidismo, siendo ahora la etiología más común la causa autoinmune y no por la deficiencia de yodo. Bueno, entonces en cuanto a las hormonas tiroideas, tenemos las moléculas T4, T3 y T3 reversa. En cuanto a la tiroxina o T4, es un producto único de la glándula tiroides, es decir, solo se va a producir ahí. Su secreción es aproximadamente de 80 a 100 microgramos por día y su deionización a su forma T3 incrementa la acción metabólica. En cambio, la triyodotironina presenta una producción extratiroidea del 80%, es decir, la glándula tiroides solo va a producir un 20%. Una producción diaria se da entre 30 a 40 microgramos día. Y presenta una degradación más rápida que la T4. Bueno, la T3 reversa presenta una producción diaria de 30 a 40 microgramos y una degradación más rápida que la T3. El caso de las tironaminas, lo que sería monoyodotironina y biyodotironina,
se consideraba que no tenía una función metabólica importante. Sin embargo, últimos estudios han mostrado que presentan una función no genómica que interviene en el metabolismo de algunos órganos, como por ejemplo el corazón. Bueno, la siguiente diapositiva es para que vean las funciones de las deionidasas. Entonces, a partir de la molécula de T4, si esta se metaboliza por la deionidasa 1 o 2, nos va a producir principalmente una molécula de triyodtironina. Por otro lado, si es deionizada por la deionidasa 3, nos va a producir una molécula T3 reversa. Bueno, entonces nos vamos a centrar en la deionidasa 1 y la deionidasa 2. Entonces, la deionidasa 1 es la minoría, por decirlo de alguna manera, es 35%, presenta una KM mayor a T4, es decir, que se requiere mayor cantidad de T4 para que ésta haga su función y lo deionice. Esta es sensible al propiltiouracilo y su afinidad va en el siguiente orden. Primero a la T3 reversa, después a la T4 y por último a la T3. Por otro lado, la deionidasa 2 es parte de la mayoría con el 65%, presenta una KM más baja a T4, lo cual la hace más sensible a menores concentraciones de esta hormona, es resistente a la PTU y presenta mayor afinidad por T4 que por la T3 reversa. El selenio es un elemento muy importante debido a que hace parte de la conformación de estas deionidasas. Y si se presentan deficiencias en el selenio, se han visto alteraciones en la producción de hormona tiroidea. Juan Pablo, no sé si quieras agregar un datico ahí. Bueno, Ana, sí, digamos que es prácticamente lo que dice ella. Son varios estudios en los que, a pesar de que no son lo suficientemente aleatorizados para llegar a conclusiones, se ha visto que como el selenio es cofactor como tal del proceso de ionización, pues va a tener implicancia una disminución en la presencia del selenio en este proceso. ¿Vale? Vale. Muchas gracias. Entonces, por último, la deionidasa 1 la encontramos en hígado, riñones, tiroides, y la deionidasa 2 la vamos a encontrar en hipófisis, hipotálamo, placenta y músculo. Siguiente, Juan Pablo. Gracias. Entonces, hablando del transporte, es muy importante mencionar que el 99% de estas hormonas van a estar unidas a proteínas. Y las proteínas son las siguientes: la proteína fijadora de tiroxina o la TBG, la prealbúmina fijadora de tiroxina o la TTR, también la pueden ver como TBPA, la albúmina y las lipoproteínas, principalmente la apolipoproteína A1. Estas van a ser muy importantes, sobre todo las primeras que les mencioné, la TBG y la TTR, en el transporte de estas hormonas a los diferentes tejidos. Estas van a tener una función de buffer y reserva. Entonces, buffer, debido a que al estar unidas a proteínas, no se va a permitir que estén libres como tal circulando en sangre y que se presenten alteraciones como tirotoxicosis o un acelerado metabolismo en el cuerpo. Por otro lado, tienen una función de reserva debido a que en caso que el tejido llegue a censar un hipotiroidismo tisular, estas proteínas le van a proveer las hormonas tiroideas necesarias para su metabolismo y función. Entonces, estas son unas características chiquitas de cada proteína. No profundizaremos mucho en eso, pero es importante decir que la TBG es más afín a T4 que a T3, que encontramos más TBG que TTR. Sin embargo, la primera va a presentar un sitio de unión y la segunda va a presentar dos sitios de unión.
Y bueno, esto es un poquito más esquemático. En cuanto a los receptores tisulares, sigue Juan Pablo, presentamos tres receptores muy importantes, el MCT8, el MCT10 y el OATP. El OATP se va a expresar específicamente en las células endoteliales de la barrera hematoencefálica y es el que va a permitir la entrada de T4 al cerebro y va a jugar un papel en la regulación del eje hipotálamo-hipófisis-tiroideo. Se ha reportado también que estas moléculas entran por difusión simple, por ser altamente lipofílicas, sin embargo, claramente optan por la entrada por canales. La demanda tisular de T3 va a variar según el órgano. Entonces, el hígado un 20%, cerebro 80%, hipófisis 50%. Sin embargo, otros tejidos que no la requieran van a necesitar aproximadamente menor al 10%. Bueno, entonces este síndrome lo quisimos compartir con ustedes. Es un síndrome muy interesante, el síndrome Allan-Herndon-Dudley, el cual consta en la mutación del canal MCT8. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Este canal se expresa principalmente en el cerebro y al ocurrir una mutación presenta un mal funcionamiento del mismo canal, lo cual no va a permitir la entrada de T3 y van a ocurrir dos cosas. Primero, va a ocurrir una deficiencia neurocognitiva y segundo, el cerebro va a censar un hipotiroidismo tisular. Entonces, lo censan, no se desarrolla bien y manda esa retroalimentación al eje hipotálamo-hipófisis-tiroideo, lo cual va a causar un aumento en los niveles de T3 y por medio de los otros canales se va a empezar a aumentar todos los efectos debido a que hay un aumento en la T3, entonces se aumenta la frecuencia cardíaca, un aumento en el metabolismo, aumento en la filtración glomerular, una baja de peso debido al catabolismo excesivo y demás. Entonces, en resumidas cuentas, lo que ocurre es un hipotiroidismo tisular dentro del cerebro, sin embargo, el cuerpo va a tener efectos de tirotoxicosis. Bueno, en cuanto a los receptores nucleares, no vamos a profundizar mucho en ello. Sin embargo, es importante decir que median la mayoría de la acción de las hormonas tiroideas por medio de la expresión de genes. También es importante, como les mencionamos previamente, la T3 es de 10 a 15 veces más activa que la T4 para activar los receptores nucleares. Hay en alguna literatura mencionan que incluso la T4 se considera como una prohormona. Entonces lo quisimos pues compartir con ustedes. Existen dos tipos de receptores, los receptores alfa, los receptores beta. Sobre todo los receptores beta 2 encontrados en hipotálamo hipófisis también son importantes en la regulación del eje hipotálamo hipófisis tiroideo. Y la distribución tisular ocurre lo mismo que mencionábamos previamente. En tejidos que lo requieran, como tejidos de la hipófisis, van a existir más receptores nucleares que en tejidos como por ejemplo en el vaso. Y pues los TRE, que son los elementos de respuesta tiroidea, que los vamos a ver a continuación. Listo, entonces acá básicamente les queríamos mostrar cómo cuando no hay presencia de la hormona tiroidea, se une el correpresor a... ¿Hola? Ahí se escucha bien, tranquila. Y ahí se escucha, Ana, no te preocupes. Sí, se escucha. Gracias. Entonces se une el correpresor al TR y al receptor X de ácido retinoico, con lo cual, en conclusión, no va a permitir la transcripción de los genes. Por otro lado, cuando hay presencia de T3, se une a todo este heterodímero, se une el coactivador y se permite la transcripción de los genes necesarios para el funcionamiento de los diferentes tejidos.
Siguiente, Juan Pablo. Bueno, eso es un punto muy importante de la charla, el cual es el eje hipotálamo, hipófisis, tiroideo. Este eje va a ser muy importante para la regulación en la producción de hormonas tiroideas. Entonces, empezamos a partir del hipotálamo, que va a secretar la hormona TRH, la cual va a estimular en la adenohipófisis la producción de la TSH. Esta TSH va a estimular la glándula tiroidea para que produzca sus hormonas T4 y T3. Estas van a ir alrededor de los diferentes tejidos por el sistema circulatorio. Las que no se necesiten se van a excretar por vía biliar principalmente. Y precisamente estos niveles de T3 y T4 en el sistema circulatorio van a hacer un papel de retroalimentación negativa para los niveles de TRH y TSH. Es decir, si el cuerpo sensa altos niveles de T3 y T4, va a disminuir la producción de TRH y disminuir la producción de TSH. Siguiente. Bueno, entonces la TSH es muy importante porque es el marcador fisiológico más útil y específico para hipo e hipertiroidismo. También causa, al estimular la actividad de la glándula tiroidea, causa hiperplasia e hipertrofia en la misma. Moléculas como la somatostatina, la dopamina y corticoides inhiben la acción de la TSH. Por otro lado, la metoclopramida estimula la acción de esta hormona. Bueno, como decíamos a lo largo de la charla, la T3 es mucho más metabólicamente activa que la T4 y por ende una de las cosas que va a hacer es tener un potencial inhibitorio mayor de TSH que la T4. La TRH también se va a ver influenciada además por los niveles de T3 y T4 por los niveles de TSH. Y la TRH no solo estimula la secreción de TSH, sino también estimula la liberación de prolactina y hormona de crecimiento. Por ende, si se sensa una disminución en la TSH, la cual estimula una mayor secreción de TRH, puede llegar a causar sintomatología como galactorrea en pacientes hipotiroideos. Bueno, en cuanto a la conversión extratiroidea, esta tablita la quisimos traer principalmente para mostrarles que no se ve afectada solo por causas como hipo e hipertiroidismo, sino también por otras causas como diabetes mellitus, uremia y medicamentos como el uso de amiodarona. Bueno, en cuanto a los factores reguladores, ya hablamos de la TSH, está en las cantidades de yodo en sangre, el factor de crecimiento insulínico 1, el factor de crecimiento epidérmico, el factor de crecimiento tisular beta, endotelinas y diferentes citoquinas e interleuquinas. Es muy interesante cómo las altas cantidades de yodo nos pueden desencadenar dos cosas. Uno, el síndrome de Wolff-Chaikoff y por otro lado, el fenómeno de Jod-Basedow. Bueno, en cuanto al síndrome de Wolff-Chaikoff, lo que ocurre es que la glándula tiroidea empieza a sensar mayores cantidades de yoduro en sangre. Por ende, se estimula y empieza a sintetizar mayores canales NIS o importadores sodio-yoduro. Estos canales permitirán la mayor entrada de yoduro al folículo, lo cual, pues gracias a la tiroperoxidasa, va a ser oxidado y el exceso de estos yodos oxidados se va a adjuntar a otras moléculas, lo cual va a causar que se inhiba la TPO. Y pues como les comentaba previamente en la fisiología, si se inhibe la TPO, va a haber una baja en la producción de hormonas tiroideas.
Sin embargo, importante recalcar que este es un efecto transitorio. Cuando ya el folículo empieza a sensar que hay mucho yoduro dentro, ya pasan 4 o 5 días, empieza a disminuir la expresión de estos canales NIS, lo cual permite una menor entrada de yodo y por ende se regula la actividad de la tiroperoxidasa para producir los niveles normales de T3 y T4. Bueno, en cuanto a las funciones, se presenta un aumento del metabolismo basal, literatura menciona aproximadamente del 60 al 100%, un aumento también en el número y tamaño de las mitocondrias, lo cual aún no se sabe si las hormonas median directamente en esto o si este hallazgo es debido al aumento del metabolismo basal. También se aumenta la acción de la sodio, potasio ATPasa, se aumenta el desarrollo, incide en el desarrollo, como les mencionaba, neurocognitivo, como craneofacial, se aumenta el metabolismo de los carbohidratos, también incide en el metabolismo de lípidos, sobre todo por la vía biliar, e incide en el perfil lipídico, y debido al aumento del metabolismo basal, debido a la necesidad del uso de cofactores, la persona puede cursar con hipovitaminosis. También muy importante la función de estas hormonas en cuanto al peso corporal. Como les mencionábamos, una deficiencia de T3 y T4 en el organismo va a causar un aumento leve a moderado de peso. Por otro lado, altas cantidades de hormona tiroidea van a causar una alta pérdida de peso que puede o no compensarse un poco con un aumento en el apetito del paciente. Bueno, esto les queríamos mostrar un poquito la influencia de las hormonas tiroideas en el desarrollo y la osificación tanto intramembranosa como endocondral. Juan Pablo, no sé si quieras como introducirnos un poquito más. No, Ana, es prácticamente eso que tú estás diciendo. Es un estudio que realiza una revisión que hace Lancet hace aproximadamente como prácticamente hace un mes, unos 2 meses, en las que efectivamente se dice que los valores de hipotiroidismo e hipertiroidismo, más allá de generar el déficit neurocognitivo y el hipotiroidismo congénito como tal, median también falencias a la hora del desarrollo craneofacial. Entonces se dice que los pacientes que cursan con hipotiroidismo congénito pueden sufrir a veces de que las suturas son más prevalentes, panelas que son persistentes, características como clínicas de ese sentido. Gracias, Juan Pablo. Entonces, ahorita vamos a hablar un poco específicamente de los efectos que tienen estas hormonas tiroideas en cada uno de los aparatos y tejidos, principalmente en aparato cardiovascular, respiratorio, sistema nervioso central, gastrointestinal, glándulas endocrinas y pues tejido muscular. Siguiente. Bueno, en cuanto al aparato cardiovascular, estas hormonas van a incidir en cuanto al flujo sanguíneo y gasto cardíaco, frecuencia cardíaca, fuerza del latido cardíaco, volumen sanguíneo y presión arterial. Si encontramos un hipertiroidismo, va a presentar taquicardia, puede que curse también con hipertensión, una mayor fuerza del latido cardíaco, que sienta palpitaciones y demás. En cuanto al aparato respiratorio, se ha visto que debido al aumento del metabolismo basal, el cuerpo empieza a requerir mayores cantidades de oxígeno. Entonces esto va a estimular que las personas hipertiroideas lleguen a cursar con un aumento tanto en la frecuencia respiratoria como en la profundidad de las respiraciones. En cuanto al aparato gastrointestinal, personas con altas cantidades de hormona tiroidea pueden tener liberación excesiva de jugos gástricos, aumentar la motilidad gástrica y también presentar diarrea. Por otro lado, las personas con hipotiroidismo
también pueden llegar a presentar estreñimiento. Bueno, en cuanto al sistema nervioso central, un aumento en la cantidad de estas hormonas nos puede causar nerviosismo, tendencias psiconeuróticas, paranoia, ansiedad, insomnio e ideación con disociación. Por otro lado, en las personas con déficit de hormona tiroidea, pueden estar somnolientas, fatigadas y demás. Siguiente. Bueno, en cuanto al tejido muscular, estas hormonas van a incidir en la fuerza del músculo. También entre una mayor cantidad de hormonas va a existir un catabolismo excesivo debido pues al aumento del metabolismo en el cuerpo. Y muy importante decir que pueden cursar con un temblor muscular fino las personas hipertiroideas y que puede ser considerado un diagnóstico diferencial del temblor parkinsoniano. Siguiente. Bueno, en cuanto a al papel de las hormonas tiroideas en las glándulas endocrinas, se aumenta la liberación de la mayoría de glándulas endocrinas y asimismo la necesidad de estas hormonas en los tejidos. Entonces hay un aumento del metabolismo de carbohidratos, un aumento del metabolismo en la glucosa y un aumento en la producción de insulina. También si ocurren desequilibrios en el calcio, desequilibrios entre la producción de paratormona, calcitonina y demás, los pacientes podrían llegar a cursar con osteopenia e inclusive con osteoporosis. También una inactivación hepática de los corticoides suprarrenales, se estimula la producción de ACTH y se da una liberación de corticoides suprarrenales. Bueno, en cuanto a la función sexual, no se ha visto efectos específicos de la hormona tiroidea sobre estos órganos, sin embargo, sí se han visto la presencia de unas manifestaciones y debido a combinaciones de efectos metabólicos sobre estos órganos. Entonces, en hombres se ha reportado, en hombres hipertiroideos, la disminución de la libido. Por otro lado, en hombres hipotiroideos se ha reportado la presencia de impotencia. En mujeres, tanto el hipertiroidismo como el hipotiroidismo se llegan a presentar alteraciones en el ciclo menstrual. Pero en el hipertiroidismo se puede presentar disminución de la libido, menorragia, polimenorragia y amenorrea. Por otro lado, en las mujeres hipotiroideas se puede presentar oligomenorrea y amenorrea. Bueno, entonces signos y síntomas del hipotiroidismo. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al hipotiroidismo, los pacientes pueden llegar incluso con lo que alguna literatura menciona como fase hipotiroidea, entonces un paciente con un poquito de los párpados caídos, una fase como cansada, pacientes que hayan tenido un aumento de peso, también pueden llegar a cursar con, como lo vemos en la segunda imagen, caída del cabello, piel seca, fragilidad de las uñas, y ya en casos muy, muy severos de hipotiroidismo pueden llegar a cursar con mixedema. Bueno, estos son otros signos y síntomas presentados en el paciente hipotiroideo, entonces ganancia de peso, intolerancia al frío, fatiga, disminución sensorial como alteraciones en la visión o en la audición, aspectos neurológicos y psiquiátricos como desórdenes en el estado de ánimo, incluso depresión, problemas de memoria y diarrea en el sistema gastrointestinal. También pueden llegar a presentar infertilidad y alteraciones menstruales, como les mencioné previamente, la galactorrea. En el sistema musculoesquelético, debilidad muscular,
calambres, la piel seca, la pérdida del cabello, también muy importante. Bueno, en cuanto al hipertiroidismo, los signos y síntomas, bueno, entonces son pacientes que pueden llegar, como lo muestra la primera imagen, con un bocio difuso. También pueden llegar a presentar edema pretibial con manifestaciones dermatológicas y pues característico de la enfermedad de Graves es la fascie exoftálmica. Bueno, en síntomas constitucionales, como hablábamos, una notoria pérdida de peso, que el paciente la intenta compensar con un incremento en el apetito, sin embargo, pues puede llegar a ser notoria. También presenta intolerancia al calor, sudoración, temblores, sensación de palpitaciones, diarrea, náusea, vómito. Puede presentar sensación de disnea debido a la taquipnea por la necesidad de oxígeno y pues las manifestaciones oculares en Graves que pueden cursar con diplopía y la proptosis. Listo, muchachos, perfecto. Entonces ahora esta parte, una vez ya teniendo todo ese panorama que nos mencionaba Ana María sobre la función tiroidea como tal y las manifestaciones clínicas, la idea es revisar a grandes rasgos cuestiones más teóricas y más como conceptuales en cuanto a la valoración de la función tiroidea, perdón. Y sobre todo la idea es organizar en nuestra cabeza lo que les decía al principio, como un cuadro que uno tiene que seguir basado en signos y síntomas del paciente, pero ya saber cuándo es que está recomendado tomar la función tiroidea con el fin de evitar falsos positivos y falsos negativos. Bueno, entonces digamos que la función tiroidea se puede medir en aproximadamente 3 exámenes, 5 exámenes como tal. La bioquímica de la tiroides va a estar dada por 5 exámenes. El primero de ellos va a ser la concentración sérica de TSH. Se van a medir las concentraciones de hormonas, ya sean libres o totales, que son consideraciones que vamos a tener más adelante. Es muy importante y lo recomiendan mucho en todas las guías de práctica clínica en las revisiones sobre cómo el consumo de biotina puede alterar los hallazgos en la bioquímica del panel tiroideo. Entonces lo que se recomienda es, uno, averiguar sobre el consumo de biotina en el paciente y solicitarle que más o menos 2 días previos a la toma del examen se retire. Hay literatura que dice que es entre 5 y 10 en donde puede alterar el examen. Esto por cuestión de que en el ejemplo de la TSH evita que se mida como tiene que ser y puede alterar los valores dando valores más, pues valores negativos, valores más bajos, mientras que en las hormonas tiroideas puede dar valores más altos por cuestión de que la lógica es de competitividad y la biotina va a empezar a competir con las hormonas tiroideas para la toma de los exámenes. Hablando un poquito de la TSH sérica, perdón, es la prueba ideal para la medición de la función ante la ausencia de la patología hipofisaria o hipotalámica. Esto ya se ha diagnosticado por sospecha clínica. Es la prueba de elección porque resulta siendo la que tiene mayor sensibilidad y especificidad a la hora de compararla con la T4 y la T3. Bien, digamos que la idea acá es tocar varios puntos sobre los rangos de referencia. Este es uno que yo les traje porque es el que más se ve tocado, sobre todo en artículos que evalúan la variación que tiene, pero el mensaje es claro y es que depende mucho del sitio en donde uno esté rotando, ¿bien? Digamos que es una cosa que ha tenido mucha controversia a lo largo del tiempo porque varias características intrínsecas de la persona tienen cambios muy marcados en los rangos de referencia que hay que tomar. Entonces, digamos, el mejor ejemplo es la edad. Se sabe que conforme pasa la edad, conforme envejece una persona, va a aumentar el valor de TSH sin ninguna alteración de la tiroides de base. Y eso quiere decir que si se toman bajo los rangos normales que uno manejaría para una persona de una edad distinta, puede ser un falso positivo de una persona que en realidad no tiene enfermedad tiroidea. Bien, los grados de obesidad también se maneja mucho la obesidad con el componente proinflamatorio crónico que posee. En cuanto a la raza, hay estudios también que hablan de que no aumenta, sino que el rango tiene que ser tomado mucho más bajo porque hay pacientes afrodescendientes. Eso es un estudio, si la memoria no me falla, en Holanda, donde tiene que ser más bajo y los pacientes también se clasifican como enfermos tiroideos sin estar realmente enfermos. Finalmente, uno de los más importantes va a ser el embarazo, en donde la interacción de las hormonas aumentadas o presentes en el embarazo va a tener mucha importancia porque va a no hacer
fehacientes los valores que tiene la TSH, entonces esos en comparación son rangos distintos lo que se tienen que tomar. La duda sobre si el rango de referencia tiene que ser variado surge por estudios clínicos en donde el hipotiroideo subclínico, que es un tema que vamos a ver un poquito más adelante, si son beneficiarios o no de tratamiento. Es algo que vamos a desarrollar un poquito más adelante, y sobre la detección de más casos, creyendo que si yo disminuyo o si tengo un rango mucho más bajito, muchos más pacientes que tienen variaciones en los resultados de la hormona tiroidea, pues van a ser beneficiarios del tratamiento de la suplencia de hormona tiroidea. Entonces, digamos que este es el primer ejemplo. Este es un estudio publicado en el 2012 en donde evidencia lo que habíamos charlado al principio. Los grupos etarios, conforme van aumentando, va a cambiar el valor normal de la TSH. Obviamente, este es un estudio donde los criterios de inclusión, el primero y más importante de todos, fue que no hubiera patología tiroidea de base, diagnosticada por todos los medios que diagnostican una patología tiroidea, sea medición de anticuerpos, sea ultrasonografía para medir el flujo, etc. Entonces, este es el primer mensaje. Es algo que está supremamente controvertido y que uno se tiene que basar en el sitio donde uno esté rotando para simplemente decir, está elevada, está baja o está en rangos normales. Este es el segundo estudio que les quería traer. Aquí lo que hicieron las personas fue que miraron qué pasaba si los rangos que yo tenía eran aumentados y disminuidos, tanto el corte inferior como el corte superior. Y resulta que evidentemente si yo aumento los rangos, pues todas las personas van a estar en un rango normal. No todas las personas van a tener alteraciones, tanto aumentada la TSH como disminuida la TSH. Y eso va a tener influencia en que pues muchas no van a ser catalogadas como enfermos tiroideos y obviamente no van a recibir, pues de forma consecuente no van a recibir tratamiento. Lo que ellos hallaron es que se va a disminuir la gente que se diagnostica como enfermos tiroideos, y es más, los que bajo ese corte que ellos establecieron, los que sí salían como enfermos tiroideos, los valores de T4, que son los que se necesitan como tal para establecer el grado de disfunción de la glándula tiroides, eran limítrofes, más no superaban como tal para diagnosticar la patología. Esto es algo que va a quedar un poquito más para adelante, pero quiero que les quede claro desde ya. Finalmente, y como otro mensaje importante, no solo para dejar la visión de la medición de la TSH en el paciente adulto y anciano, hay varios estudios que también se dedican a caracterizar los valores de TSH, los rangos superiores e inferiores de la hormona en pacientes pediátricos. Entonces, lo que hizo este estudio en Holanda fue que, basado en no solo la edad, que está pues los grupos etarios que vemos en cada una de las tablas, sino por características antropométricas, sea peso, estatura, algunas condiciones de la madre, querían caracterizar cómo, evidentemente también en el paciente normal, sin ninguna condición tiroidea de base, cómo iban variando esas mediciones de la TSH. ¿Listo? El primer mensaje con la TSH, y es el primer apartado que les ponía cuando la traía aquí a colación, es que la TSH en estos tres escenarios clínicos no es bueno valorarla precisamente por la posibilidad de que salga falsamente elevada o falsamente disminuida, en el caso este último de los pacientes con droga que la alteran. Ante la sospecha diagnóstica de la enfermedad hipofisiaria hipotalámica, no quiere decir que no se tome la TSH, pero se prefiere tomar en combinación inmediatamente con la T4 libre. En pacientes hospitalizados se cree que el estado también inflamatorio de cualquier enfermedad que convierta un escenario clínico crítico del paciente va a alterar y a disminuir tanto la TSH como la T4. Por lo tanto, es un periodo de transición. Entonces, en el paciente que yo tengo hospitalizado, que está en un estado crítico y que su enfermedad comenzó el día de ayer o el día de hoy, no se toma la TSH, y si hay sospecha de patología tiroidea, se piensa que es secundaria a la patología de base que lo tiene en el escenario crítico. Una vez se trate y se supere la enfermedad crítica, se van a empezar a medir las hormonas tiroideas de forma transitoria, porque quiere decir que una vez se normaliza y la glándula tiroides funciona normal otra vez, hay estadios en los que secundario a esa misma enfermedad puede que aumenten más allá de lo normal, pero tampoco sean señal de una patología tiroidea como tal. Finalmente, y esto es algo que trae colación que ya había mencionado muy bien Ana María cuando habló de la regulación del eje, los pacientes que estén con drogas que alteren la TSH, el mejor ejemplo es el paciente que está en UCI con un soporte vasopresor, con dopamina a una dosis de 1 microgramo kilo minuto, va a estar alterada como tal la TSH, por lo tanto no se va a pedir sola. Listo. En cuanto a la elevación de la trillotironina y la tiroxina, pues algo como conceptual, son ensayos inmunométricos de unión competitivo. Esto es supremamente importante porque hay otros medicamentos que ya vamos a ver más adelante en una tabla, los cuales cuando el paciente se le hacen mediciones y el paciente los toma de forma concomitante, van a dar valores negativos. El mejor ejemplo son los salicilatos.
Pero bueno, eso es lo que revisamos un poquito más adelante. El valor total que reportan los laboratorios es una suma de la, unión, de la cantidad de proteínas que están, de hormonas, perdón, que están unidas a proteínas y las que están libres en sangre. Eso es supremamente importante porque a veces, dependiendo de la condición del paciente, se prefiere sobre todo tomar la libre en sangre que la total. Bien, el valor que más nos va a importar en ciertas condiciones va a ser la libre en sangre. Con el paso del tiempo se han venido mejorando las técnicas que facilitan la medición de esa hormona T4 libre en sangre, porque hace tiempo era muy difícil, sobre todo por consecuencias que surgían de las alteraciones en las proteínas de transporte. Como bien dijo Ana María, prácticamente un 99% de las hormonas va a estar transportadas en las proteínas y especialmente la T4, un 80% va a estar dada por las proteínas, que evidentemente por cuestión de que se degrada mucho más lento que la T3 y es prácticamente una prohormona que transporta la que realmente va a ser metabólicamente activa, hay que cuidar esos valores en las proteínas de transporte y tenerlos en cuenta como un diferencial. Porque entonces puede que la medición me dé, que sea consecuente con un paciente que sea hipertiroideo o hipotiroideo y que en realidad tenga es una deficiencia o un exceso de las proteínas transportadoras. Bien, esto digamos que ha tenido muchos cambios con respecto al tiempo. Antes era un examen que se realizaba de forma pues más frecuente que hoy en día y es el índice de T4 libre, un examen que se conocía como absorción de T3, pero hoy en día con el avance de la tecnología pues es mucho más fácil medir la T3 a pesar de esas anormalidades en las proteínas de transporte. La Asociación Americana de la Tiroides prefiere sobre todo las mediciones totales de T3 a diferencia de las de T3 libre, pero pues ya vamos a ver como unos flujogramas que nos dicen qué es lo que yo tengo que pedir y cuándo tengo que pedir. Hay cierta discrepancia sobre la medición de T3 reversa. Ya vimos que metabólicamente activa no tiene mucha implicancia. Sin embargo, es producto también de la glándula tiroides y nos puede diferenciar sobre todo fallas centrales. Es muy raro que se pida, sobre todo el especialista buscando una segunda o darse más razones para pensar en que algo sea secundario. Ahí se puede pedir, sobre todo el central de la patología que no sea tiroidea, por ejemplo. Y más que todo para la evaluación de condiciones raras que tengan que ver con poliformismos, como el síndrome que mencionó en su momento Ana María. Listo. Los anticuerpos tiroideos como tal se salen de lo que uno llega a leer o conoce como la bioquímica de la función tiroidea. Son exámenes más bien complementarios que no se piden de rutina. Hay escenarios en los que la mayoría de las veces ni siquiera el médico general los puede pedir, sino que una vez remitido el paciente con el especialista es quien lo solicita para confirmar el diagnóstico. Evidentemente se realizan ante hallazgos anormales del panel tiroideo, sea de hiperfunción o de hipofunción, ya pues acompañado de la clínica es que se va a llegar a cuáles que se tienen que pedir. Y queríamos resaltar estos tres a grandes rasgos. La charla no habla como de patología tiroidea como tal, pero queríamos resaltar estos tres para traer a colación algo de etiología. Digamos que la tiroperoxidasa es esa enzima que Ana María mencionó que es clave en muchos pasos de la síntesis de hormonas tiroideas. Entonces, ante la presencia de anticuerpos que prácticamente, como Ana María mencionó, la primera causa de hipotiroidismo en el mundo, que va a ser la tiroiditis autoinmune o la tiroiditis de Hashimoto, va a estar presente en todos los pacientes, mientras que el otro importante es el receptor de TSH. Este va a tener tres variaciones, una que va a ser estimulante, una que va a ser bloqueante y una que va a ser neutral. La que en este caso más nos importa es la que va a ser estimulante porque es la que va a dar el diagnóstico fehaciente de la enfermedad de Graves. Pero bueno, es algo que vamos a ver más adelante. Otras pruebas que también tienen el mismo mensaje son complementarias, que no son exámenes de rutinas y que estas se solicitan más que todo ante una glándula hiperactiva en la bioquímica del panel tiroideo. Son la captación de yodo, la gammagrafía tiroidea o la evaluación ultrasonográfica de la tiroides, sobre todo para evaluación de nódulos o de un aumento del flujo sanguíneo a la glándula. Bien, en esta parte no me voy a demorar mucho, lo que quiero dejarles claro es sobre todo este último apartado que tiene la tabla, que es las drogas que usan resultados anormales en los test sin disfunción tiroidea de base. Entonces vamos a ver que lo que hablábamos sobre la disminución de la cantidad, el aumento de la cantidad de la tiroglobulina como la proteína transportadora más importante, pues tiene que ser tenido en cuenta para evitar que los resultados sean mal interpretados. Listo. Ahora, ya sabemos cómo se toman las hormonas tiroideas, lo importante es saber cuándo pedirlas. Esto es tomado de una guía, la guía NICE que salió en el 2019, que precisamente recibe el nombre de Diagnóstico y Manejo de la Disfunción Tiroidea. Sin embargo, no hace diferencia en cuanto al hipotiroidismo y el hipertiroidismo, que es algo que en lo personal a nosotros nos pareció importante que sí se tiene que hacer. Se puede seguir como una guía y es prácticamente estas condiciones, estas 9-11 condiciones que dice eso.
Se considera la medición de la función tiroideante de sospecha clínica de enfermedad tiroidea y se tiene que tener en cuenta que un único síntoma no es indicativo de disfunción tiroidea. Se tiene que valorar como un diferencial, pero hay que buscar otras causas orgánicas para explicar la presentación clínica del paciente. Se toman pacientes con diabetes mellitus tipo 1 o cualquier otra enfermedad autoinmune diagnosticada en una fibrilación auricular de reciente aparición, siendo la fibrilación auricular la arritmia más frecuente en el paciente hipertiroideo, en niños y adultos con depresión y ansiedad o cambios en el comportamiento y desempeño escolar, en jóvenes con crecimiento anormal por esa incidencia, esa importancia que tenía la glándula en este aspecto del desarrollo, en mujeres menopáusicas, deja muy claro lo de que no se toman la enfermedad aguda por cuestión de evitar que se han interpretado los resultados de manera inadecuada, y no es importante que no se ofrece únicamente por el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, ¿bien? Sí de tipo 1, no de tipo 2, porque no se ha evidenciado que el diabetes mellitus tipo 2 pues, sea como un estado de transición que pueda aumentar la probabilidad de adquirir una enfermedad tiroidea como tal. Listo. Entonces, una vez tomada la TSH, uno se va a encontrar con este flujograma en el que uno lo va a interpretar de la siguiente manera. La TSH puede tener valores normales, elevados, disminuidos. Si yo tengo un valor normal, no se van a realizar más pruebas a menos que haya persistencia de los síntomas. Esto pues es un escenario que puede que no pase mucho porque es una consulta, una visita frecuente del paciente en donde yo puedo valorar si a pesar de tener un resultado negativo de la TSH va a haber persistencia de los síntomas. En caso de que lo haya y que el escenario sea el más adecuado, se solicita la T4 para complementar ese valor de TSH, buscando sobre todo que esta TSH esté pues no mal tomada, sino que los resultados sean anormales por las condiciones que ya revisamos. Puede estar elevada, que va a ser consecuente con un hipotiroidismo, y ahí es donde se agrega la T4 libre para darle un grado. Puede estar disminuida, va a ser consecuente con un hipertiroidismo, y se agrega la T3 o la T4 para clasificar ese grado de hipertiroidismo. Y finalmente, el mensaje que les había dejado al principio cuando hablamos de la TSH, se va a agregar la T4 libre ante una sospecha o una patología diagnosticada que sea hipoficiaria o hipotalámica. Esto pues hay veces que la misma presentación clínica del paciente nos ayuda, prácticamente con alteraciones clínicas de la excesiva producción de otras hormonas que vengan de la adenohipófisis, por ejemplo. Esto es prácticamente lo mismo. Es importante que cuando uno tiene el hipotiroidismo primario, en el caso de la TSH elevada y la T4 normal, se tiene que tomar como diagnósticos diferenciales y sobre todo el hipotiroidismo subclínico como un estadio transitorio para la enfermedad hipotiroidea como tal. Eso ya lo vamos a hablar como tal, ya lo vamos a hablar más adelante un poquito más específico, pero hay que tener en cuenta los diagnósticos diferenciales que ya tenían. Evidentemente, pues esto va a cambiar de lugar porque la deficiencia de yodo ya no va a ser la primera, y en cambio la tiroiditis de Hashimoto va a pasar a ser epidemiológicamente la más importante causante de hipotiroidismo en el mundo, o factores de riesgo como cirugías y tratamiento con yodo radioactivo en el cuello. Listo. Entonces, ahora sí vamos a hablar bien diferenciado de cada una de las dos, pues de las dos grandes patologías tiroideas que van a ser importantes hasta el punto donde yo voy a tener el diagnóstico. En este momento no nos vamos a meter con cuestiones sobre el tratamiento. Entonces, este es el flujograma que yo voy a encontrar, una TSH elevada y secundario a ese hallazgo de la TSH elevada, o voy a agregar la T4 libre para estadificar ese hipotiroidismo. Lo primero y lo más importante, y lo que uno más lee, lo que uno más encuentra en las bibliografías, es que es importante hacer tamizaje de los pacientes por esa condición que denotamos como hipotiroidismo subclínico. Bien, el hipotiroidismo como tal, como patología, tiene una prevalencia bastante aumentada en Latinoamérica. Es una enfermedad que es bastante frecuente, alcanza un 10%. El hipotiroidismo subclínico es muy común que se decía en la población adulta, sobre todo porque los niveles de TSH, como habíamos visto en los estudios, aumentan conforme a la edad del paciente sin la presencia de una enfermedad tiroidea de base. Entonces puede ser que el paciente en el que sin ninguna clase de sospecha clínica se le tome unos valores de TSH y sea mal estadificado como un paciente en hipotiroidismo subclínico sin que en realidad tenga la patología como tal. Se toma la medición de TSH, es la más adecuada para el tamizaje general del hipotiroidismo, y hay ciertas consideraciones que hay que tener, sobre todo lo que hemos hablado en el desarrollo cognitivo de la persona. Entonces, en pacientes embarazadas, específicamente para evitar el hipotiroidismo subclínico, se buscan estos factores de riesgo en la paciente y se hace el tamizaje con la TSH. Es importante y no está recomendado en el primer trimestre, sobre todo por lo que mencionamos, porque el alto grado, el alto número de hormonas secundarias a ese estado de embarazo puede falsear la prueba de la TSH. Entonces, a partir del segundo y el tercer trimestre se hacen con regularidad la toma de la TSH, pues con el fin de evitar la aparición de hipotiroidismo congénito.
Hay dos escenarios como tal en el tamizaje. Vamos a tener el paciente sintomático, que todo paciente sintomático, ya vamos a ver, bueno, es ligado con lo que ya había explicado Ana María, todo paciente sintomático se va con su tamizaje de TSH y en el paciente asintomático va a haber tres escenarios en los que está recomendada la toma de la TSH en busca de la disfunción tiroidea. Van a haber anormalidades paraclínicas o imaginológicas secundarias a esa falla, a esa disminución de la función de la hormona tiroidea, de la glándula tiroidea, perdón. Va a haber factores de riesgo asociados con la edad y otras características clínicas del paciente, y va a haber ingesta de drogas que comprometan la función tiroidea. Digamos que en esta última pues, va a hacer mucho énfasis porque es lo que veníamos revisando antes. Vamos a hacer especial énfasis en estas dos. Alteraciones como cuáles: hiperlipidemia sustancial o cambios en el perfil lipídico, por lo que les mencionaba Ana María, hiponatremia, sobre todo asociada a un escenario de un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, anemia macrocítica, derrame pleural o pericárdico de aparición espontánea, y alteración en el estado de la conciencia. Esto es supremamente importante. ¿Alguien está hablando? Perdón. Esto es supremamente importante porque cuando uno hace la revisión sobre todo el escenario de un paciente que tiene alteración del estado de conciencia, es importante considerar la acción de la hormona tiroidea y su efecto en el sistema nervioso central como un posible causante de esa alteración, sobre todo si se da en un escenario de forma aguda. Bien, entonces el mensaje es que la TSH en el escenario de urgencias puede ser un importante predictor de una enfermedad como un diagnóstico diferencial. Factores de riesgo tales como los que ya hemos revisado: un bocio que sea evidente en el examen físico, enfermedades autoinmunes, historia familiar de enfermedad tiroidea, radiación previa al cuello, terapia previa con yodo radioactivo y lesión tiroidea previa. Listo. Como tal, el hipotiroidismo subclínico es una condición por sí sola que se va a caracterizar porque cuando está asociado a los anticuerpos que hemos revisado, antiperoxidasa, aumenta el riesgo de sufrir hipertiroidismo. ¿Cuál es el mensaje acá? Como tal es una entidad sola y va a traer sus riesgos intrínsecos, pero cuando se asocia con los anticuerpos antiperoxidasa, va a aumentar el riesgo de sufrir de hipotiroidismo. Deja de ser una intensidad, una condición como tal transitoria y se convierte, perdónenme, una condición como tal propia y se convierte en un estadio transitorio del paciente eutiroideo al paciente que va a sufrir de hipotiroidismo en el futuro. Como tal, lo que les decía como condición única, como condición ella sola, como hipotiroidismo subclínico, aumenta el riesgo para falla cardíaca, para enfermedad arterial coronaria y enfermedad de origen cardíaco. Entonces, prácticamente esto es lo que motivó a hacer un estudio que vamos a revisar más adelante. Y bueno, más que un estudio, una revisión de la literatura que hace el JAMA, a que en ciertos pacientes, en ciertas características clínicas, es importante tratarlos con el fin de disminuir este riesgo. ¿Vale? Digamos que esta presentación de falla cardíaca y enfermedad coronaria y muerte de origen cardíaco es mucho más común en el paciente adulto y en el anciano. Sin embargo, cuando hay presencia de hipotiroidismo subclínico en el paciente joven, las manifestaciones más comunes van a ser el deterioro cognitivo, la fatiga o la alteración en el estado de ánimo. Finalmente, y lo que controvierte o muchas veces se pone como excusa para no realizar un estudio que pueda soportar la idea de que tratar el hipotiroidismo subclínico es lo mejor, es porque en la mayoría de los pacientes que tienen menos de 65 años, el tratarlo confiere un riesgo de tirotoxicosis. La suplencia del T4, cuando no hay evidencia clara, evidencia bioquímica, una disfunción de la glándula tiroides, pues va a haber un riesgo de que si yo la reponga pueda hacer tirotoxicosis porque se suma la hormona tiroidea que produce el cuerpo con la hormona tiroidea que yo le estoy reponiendo y pues tenga manifestaciones clínicas consecuentes con el aumento de esta hormona. Esta es precisamente la revisión que les quería mostrar. Entonces, el primer mensaje es que no hay ningún estudio aleatorizado que soporte que en un paciente con las características que describe aquí el JAMA se deba tratar. Sin embargo, son más recomendaciones que dan ellos después de una revisión sistemática que hicieron de la literatura. Entonces, el primer mensaje y lo primero que se tiene que hacer es, como tal, identificar que sea un hipotiroidismo subclínico con un nivel elevado de TSH en el paciente que no está embarazado por las condiciones que ya revisamos. Se tiene que confirmar la persistencia del hipotiroidismo subclínico y esto va a estar dado por los valores iniciales que se tomaron de la TSH. Entonces, si vemos por acá, si es una TSH de T5 a 14.9, se toma en 1 a 3 meses posteriores a esta primera muestra. Si son valores mayores o iguales a 15, se toma 1 o 2 semanas. Esto por la simple razón de que es directamente proporcional este valor con el riesgo intrínseco del hipotiroidismo subclínico. Y prácticamente llegan a esta conclusión, a esta recomendación que hacen. Entonces, el paciente con valores normales de su TSH, pues evidentemente, en valores normales no hay necesidad de hacer nada, un punto de corte entre menos de 65 años o mayor o igual a 65 años, pero cuando tiene variación en la TSH, estadifica el grado de hipotiroidismo subclínico. Entonces, en el paciente grado 1 se tiene que medir el anticuerpo tiroperoxidasa
sobre todo para aumentar la posibilidad, para uno entender que es aumentar la posibilidad de desarrollo de hipotiroidismo. Y sin embargo, uno únicamente lo va a tratar cuando tiene estas condiciones en menores de 65 años. Si ustedes se dan cuenta, en mayores o iguales de 65 años, el tratamiento no está recomendado, sobre todo porque ha demostrado que no hay un cambio en el desenlace de estos pacientes. En los pacientes con menos de 65 años no puede tener mayor impacto. Y más allá, si ustedes se dan cuenta, más allá de 7, en la medición de la TSH ya está recomendado en todos los aspectos, sobre todo con ese objetivo de reducir el riesgo de las muertes de origen cardiovascular. Listo. Finalmente, para cerrar el tema de hipotiroidismo, todas las academias que se dedican a estudiar el tema tienen sus propias recomendaciones, y aquí les trajimos como las 3 que más se encuentran en la literatura. La Academia Americana de Médicos Familiares propone que hay que hacer valoración periódica de la función tiroidea en mujeres ancianas, no define como tal las mujeres ancianas en una edad específica. El ACP, el Colegio Americano de Médicos, dice que hay indicación de tamizaje en toda mujer mayor de 50 años, mientras que la Asociación Americana de la Tiroides, junto con el colegio, con la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, propone que la medición de TSH en riesgo de hipotiroidismo, dada por esas características que habíamos visto de presencia de enfermedad autoinmune concomitante, etcétera, y que se hace el tamizaje sobre todo en mujeres mayores de 60 años. Este es como un resumen, que pues es prácticamente lo que hemos venido revisando. La idea en ese orden lógico de primero la TSH y luego la T4 libre ante todo paciente que sea sintomático. Listo. En cuanto al hipertiroidismo, este va a ser el escenario que vamos a tener. Vamos a tener una TSH que va a estar disminuida, y secundario a ese valor anormal de la TSH vamos a solicitar T3 y T4 para estadificar el hipertiroidismo. Les quise traer esto que es el índice de Wayne, no sé si alguno lo conozca, pero este índice de Wayne prácticamente no tiene ninguna relevancia en cuanto a las características estadísticas, porque la mayoría de estudios que se han realizado utilizan, bueno, les cuento, el índice de Wayne es una suma de signos y síntomas que puntúan para un valor de corte, en donde más de 19 puntos voy a tener la sospecha de un paciente hipertiroideo y menos de 11 de un paciente eutiroideo, como tal el diagnóstico. Si ustedes se dan cuenta, pues son manifestaciones que ya revisamos, como la tiroides palpable, la oftalmopatía, características secundarias hasta almatopatía en signos que son característicos del párpado, por ejemplo, hiperquinesis, etc. ¿Qué pasa? Lo que les decía, no ha tenido un valor estadísticamente significativo, porque todos los estudios que se han realizado, sobre todo para ver qué tan fehaciente es basarnos en este índice para decir si un paciente es hipertiroideo o no, y máximo hay estudios que requieren de 60 personas. Entonces, que es precisamente el que yo les traigo el día de hoy, que se realizó en la India. Es una revista, en un hospital, se publicó una revista de cirugía, y ellos cogieron de forma prospectiva un estudio de pacientes que fueron diagnosticados con hipertiroidismo. Ellos se pusieron a revisar y calcularon el valor que según la presentación clínica el paciente iba a tener. Evidentemente un número bastante amplio de pacientes que al final fueron diagnosticados por hipertiroidismo tenían un diagnóstico por hipertiroidismo dado por el índice de Wayne, y eso le confirió una sensibilidad, una especificidad, un valor predictivo positivo y negativo bastante amplios, por lo que en teoría puede ser utilizados más para la facilidad del clínico para sospechar de la disfunción tiroidea, de la patología hipertiroidea como tal, pero no son, pues, prácticamente solo para ayuda al clínico. Esa es la conclusión que quería traerles con este índice de Wayne. Hay varios patrones de presentación. El primer mensaje es que tiene una prevalencia bastante amplia, pero disminuida en comparación con el hipertiroidismo, sobre todo en Latinoamérica, de 2.5. Los patrones de presentación van a ser consecuentes con el exceso de síntesis y liberación de la hormona tiroidea. Sin embargo, pues hay varios diagnósticos diferenciales que se tienen que tomar en cuenta. Graves es la primera causa, pero sin embargo el bocio multinodular tóxico o el adenoma solitario tóxico son diferenciales que deben ser tenidos en cuenta a la hora de valorar. Vamos a tener estos patrones de presentación. El que es mucho más frecuente en la patología de enfermedad de Graves va a ser la TSH disminuida con una T3 alta y T4 normal. Si nos enfrentamos a una TSH disminuida, a una T4 alta y una T3 normal, lo más probable es que haya un hipertiroidismo concomitante con una enfermedad que no sea tiroidea y me altere esos resultados en los valores, o todo lo contrario, que sea una ingestión exógena de T4, que era lo que hablábamos sobre la tirotoxicosis facticia, dada por ese reemplazo excesivo de T4 en el paciente. Finalmente puede haber presentaciones de TSH normal o elevado con T3 y T4 elevado, que esto va a ser mucho más sugestivo de un tumor productor de TSH. Para lo que ante la sospecha clínica, si suman y aparte los laboratorios pues lanzan un resultado similar a este,
es necesario pedir la resonancia magnética nuclear y la subunidad alfa. Esto pues se sale un poquito como tal de la función tiroidea y se buscan más causantes secundarios. En cuanto a los anticuerpos, es importante que se solicitan, primero que todo, ante un diagnóstico ya como tal bioquímico del hipertiroidismo y en el paciente en el que sea un poco más difícil hallar ese diagnóstico. Entonces, la recomendación es que en pacientes hipertiroideos no tienen ninguna contraindicación para el embarazo, eso es importante, que no tengan bocio anular y que no tengan manifestaciones clínicas de la enfermedad de Graves, se van a solicitar, sobre todo el anticuerpo que les había mencionado, el TSI, el anticuerpo estimulante del receptor de TSH, y son muy importantes porque van a conferir una sensibilidad al 97% y una especificidad al 99%. Prácticamente este es uno de los dos medios que yo tengo para llegar al diagnóstico fehaciente de la enfermedad de Graves, que es algo que vamos a revisar más adelante con un flujograma. Ante un resultado negativo, vamos a utilizar la ultrasonografía para ver la presencia de nódulos en busca de los diferenciales que les había mencionado, o para ver un aumento del flujo sanguíneo que sea consecuente con ese aumento de necesidad de sangre secundario al aumento de producción de hormonas tiroideas y pues a su liberación. O el examen que se conoce como la absorción de yodo. Entonces la absorción de yodo va a ser importante tener estos tres apartados en cuenta en pacientes hipertiroideos no embarazadas, con sospecha clínica de enfermedad tiroidea por nódulo tiroideo. Evidentemente, el no embarazo es una contraindicación absoluta. La lactancia hay dudas sobre eso. Hay bibliografía que dice que más o menos si se es riguroso con un tiempo luego de hacer el examen sin dar lactancia materna, puede ser una contraindicación relativa. Y vamos a tener dos escenarios clínicos en los que haya una absorción de yodo alta, que nos va a referenciar una síntesis de nódulo de hormona tiroidea, o un hipertiroidismo que esté dado por una baja o ausente absorción de yodo. ¿Esto qué nos quiere decir? Vamos a tener dos escenarios prácticamente. Engloban a la tiroiditis, sobre todo a la exposición a madrón y la exposición a yodo, un escenario en el que se disminuye la función como tal de la hormona tiroidea y ese aumento en los niveles bioquímicos de T3 y T4 está dado por una lisis del tirocito. Ana María les mencionó que más o menos la cantidad de hormonas tiroideas que se guardan dentro de la hormona puede durar hasta 3 meses para suplir una disfunción primaria de la hormona tiroidea. Entonces, esa lisis, que va a ser secundaria a cualquiera de estas tres exposiciones, sea tiroiditis, amiloidoma, exposición a yodo, pues va a tener como consecuencia la liberación de esas hormonas ya guardadas en la glándula tiroides y las manifestaciones clínicas secundarias de esa tirotoxicosis. Por otro lado, la tirotoxicosis facticia, que fue ya la que hablamos, el reemplazo excesivo, y el estroma ovario, que se caracteriza por ser un teratoma que tiene función tiroidea. Entonces, prácticamente va a funcionar como una hormona tiroidea fuera de la glándula tiroides. Listo, esta recomendación o este flujograma nos lo presenta la guía de práctica clínica desarrollada por la Asociación Europea en el 2018 y prácticamente es la lógica que uno tiene que seguir en la cabeza cuando sospecha de un hipertiroidismo dado por enfermedad de Graves. Entonces, primero vamos a tener la alteración bioquímica en el panel, que va a ser pues la disminución de la TSH con el consecuente aumento de la T3 y T4 libre. Y en este escenario es que para yo confirmarlo, voy a utilizar o la imagen tiroidea o la serología. Esto pues más adelante hay un flujograma en el que dice que es dependiendo de la disponibilidad que se haya en el sitio donde yo estoy. Puedo tener el diagnóstico por cualquiera de los dos, pero se prefiere el diagnóstico al menos para bueno, al menos en la guía de los europeos se prefiere la utilización del anticuerpo como tal. Y evidentemente, pues es algo que ante la no presencia del anticuerpo vamos a pensar en los otros diagnósticos diferenciales, que es lo que les mencionaba sobre el bocio multinodular o el adenoma tóxico. Bien, prácticamente esto es lo que les decía que es el flujograma que resume todo. Vamos a irnos por acá, en donde vamos a tener el aumento de la disminución de la TSH, el aumento de las concentraciones libres de hormona tiroidea, y si ustedes se dan cuenta, basado en la preferencia, voy a tener o la absorción de yodo radioactivo o el ultrasonido tiroideo combinado con el anticuerpo antiinductor del receptor de TSH. Quiero dejar en claro lo que les mencionaba de que se puede llegar al diagnóstico de la enfermedad de Graves por los dos medios. Si yo tengo una tiroides aumentada sin nódulos y con el anticuerpo positivo, voy a decir que no es enfermedad de Graves si utilizo, pues evidentemente, el ultrasonido y la medición serológica, mientras que si yo tengo una absorción de yodo que va a ser difusa, voy a hablar también de la enfermedad de Graves. ¿Esto por qué pasa? Si yo tengo, digamos que es lo importante para hacer el diferencial con las otras causas de hipertiroidismo.
Si yo tengo también una alta absorción de yodo, pero cambia en cuanto a que sea focal o específica de un nódulo solitario, pues voy a empezar a pensar en las otras dos variantes, en los otros tipos de hipertiroidismo que va a haber. Si es el nódulo solo que es identificable por la ingesta de yodo radioactivo, voy a pensar en la adenoma solitario tóxico. Y si es más que todo focal en ciertos nódulos identificables, voy a pensar en el bocio multinodular tóxico. Bien. Listo. Prácticamente con eso terminábamos la revisión sobre la interpretación del panel tiroideo. Estas dos últimas diapositivas que les quisimos traer es sobre todo para empalmar con el tema del COVID-19, la infección por COVID-19, lo que se sabe hasta ahora de la relación que tiene con respecto a la función tiroidea y si se recomienda o no valorarla en el paciente que está cursando con la infección. Entonces, pues evidentemente por la baja disponibilidad sobre estos datos, lo que uno llega a encontrar es reportes de caso, que es precisamente el que les traigo el día de hoy. Entonces, este es un reporte de caso que se hizo en un hospital universitario de Italia, en el que reportaron cómo una paciente que había sido positiva por serología para la infección por COVID-19, luego de resolver, se presentó con una tiroiditis subaguda. Entonces, para recordar la fisiopatología de la tiroiditis subaguda, se piensa que es, pues la tiroiditis como tal, es lo que les había mencionado antes, entonces, por consecuencias externas, se va a dar una lisis del folículo tiroideo y se va a liberar a la circulación sistémica todas esas hormonas libres que estaban ya guardadas. Pero en este caso, cuando se habla de subaguda, que es algo supremamente importante en el ámbito semiológico, que duele mucho, y si ustedes se dan cuenta aquí en la tabla es lo primero que ella refirió, el dolor de cuello, secundario sobre todo, de forma concomitante con una infección viral o de forma posinfección, principalmente en la infección viral. ¿Qué pasa? La lógica es que el desencadenante viene siendo la infección por el COVID-19 y la respuesta del sistema inmune a esa infección o en general a cualquier infección viral, sobre todo en pacientes que están predispuestos genéticamente, eso es lo que dice la literatura, es que esa respuesta va a generar la tiroiditis subaguda. Entonces, pues como les dije, es solo un reporte de caso, ellos lo reportaron con el fin de que se tuviera en cuenta en el paciente que cursa con el COVID-19 o que ya cursó como un diferencial importante para pensar en valorar la función tiroidea, sobre todo si hay presencia de signos clínicos. Pero prácticamente lo otro que dicen es que ni siquiera la patología tiroidea primaria confiere un mayor o se transforma en un factor de riesgo para el desarrollo de COVID-19. Entonces, la mayoría de guías se dedica a aclarar preguntas sobre que el paciente hipotiroideo ni el hipertiroideo son un factor de riesgo para la adquisición del COVID-19. Evidentemente, únicamente la relación que existe entre la tiroides como tal y la relación del COVID-19 es cuando el paciente es un paciente diagnosticado con cualquiera de los tipos del cáncer tiroideo y se encuentra inmunosuprimido, pero mucho más por la inmunosupresión que por la condición tiroidea de base. Listo, muchachos. Y finalmente lo que queríamos dejar con Ana María son estos mensajes para la casa, que la tiroides es un órgano con implicaciones metabólicas en virtualmente todos los órganos del cuerpo. Tiene alteraciones en la síntesis y la liberación de las hormonas tiroideas que se manifestarán con un amplio rango de variabilidad en signos y síntomas muy floridos, como ya los vimos. Es importante saber que la patología tiroidea es una condición con alta prevalencia y un importante impacto en morbilidad del paciente, que la sospecha diagnóstica es una suma de signos y síntomas junto con los factores de riesgo, y que las pruebas de disfunción tiroidea son una herramienta útil para la aproximación hacia el origen de la disfunción tiroidea. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias a ti, Juan Pablo y Ana María, por tan excelente revisión. No sé si el doctor quiere hacer algún comentario antes de las preguntas. Bueno, sí, primero pues felicitar a Juan Pablo y Ana María por la revisión muy completa y pues tocaron todos los puntos más relevantes de la fisiología, que digamos es como la base para poder entender y aplicar el análisis de las pruebas de la función tiroidea. Y no, creo que digamos podríamos pasar a la sesión de preguntas y ahí podemos discutir algunos temas complementarios. Listo, doctor, perfecto. Pues por el chat saben que pueden ir enviando sus preguntas o enviárselas por el interno a Santiago o a mí o a Juan Pablo o a Ana. Entonces, la primera que tenemos acá es el hipotiroidismo que se genera por exceso de yodo con base en el efecto de Wolff-Chaikoff. ¿Es un hipotiroidismo transitorio? Sí, como lo explicamos un poquito en la exposición,
Este efecto de Wolff-Chaikoff es un efecto transitorio, pues el cual es producto de un aumento en las cantidades de yodo, llega al folículo, pero pues en el transcurso de unos días se da, pues por decirlo de alguna manera, un efecto de escape y el folículo empieza a mermar la expresión de canales NIS. Entonces esto hace que pues de alguna manera el folículo regule los niveles de yoduro, se regule el trabajo de la tiroperoxidasa y vuelva a producir cantidades normales de T3 y T4. No sé si Juan Pablo quieras agregar algo o doctor. Sí, sí, básicamente lo que ha dicho Ana María es, digamos, la explicación del fenómeno y que pues acompaña el síndrome de Wolff-Chaikoff. Este fenómeno, pues digamos, es la base fisiológica de por qué utilizamos el yodo como terapia en la enfermedad de Graves y pues, en el cáncer tiroideo, ¿no? Entonces, pues digamos que en el fenómeno, digamos, como ocurre tras la inyección de yodo, sea, digamos, por yodo radioactivo o por aplicación intravenosa o oral, que también puede darse, el fenómeno ocurre, sí, en fenómeno de tiempo, el factor tiempo sería de días a semanas, dependiendo en una proporción directa de la dosis que se haya administrado de yodo. Generalmente en semanas, en 2 a 4 semanas el efecto se ha ido y la peroxidasa, digamos, ya después recupera su función y las hormonas tiroideas alcanzan valores normales. Listo, doctor, gracias. La siguiente es, ¿cuál es el impacto del hipo e hipertiroidismo materno en el desarrollo del bebé y la lactancia? Bueno, si quieren ahí, digamos que pues, bueno, sería como un capítulo aparte hablar de hipotiroidismo congénito y de las enfermedades tiroideas en la mujer en edad fértil y la mujer en embarazo. Pero para tocar el tema ahí más importante sería el que está vinculado con aquellas mujeres que tienen hipotiroidismo ya confirmado o durante el tamizaje, que es una prueba que debe realizarse, como lo mencionaron durante la charla, a todas las mujeres que inician el embarazo o que están en deseo concepcional, debe evaluarse la función tiroidea. En ellas, cuando se confirma sea hipotiroidismo o ya tienen el diagnóstico previo, es de suma importancia hacer un seguimiento adecuado de las hormonas tiroideas durante el embarazo y además de un seguimiento muy estrecho del crecimiento fetal. Es un tema más de pediatría, pero pues que desde endocrino lo hacemos en aquellas pacientes nuestras con el diagnóstico confirmado, porque el hipotiroidismo congénito sí tiene unas implicaciones muy graves cuando no se maneja de forma adecuada durante la gestación. Los sistemas más comprometidos, pues con la fisiología que han explicado, pues está relacionado con el retraso, digamos, del desarrollo neuronal, inclusive con aparición de retraso cognitivo en el recién nacido y de retraso mental en muchos pacientes que no han sido bien manejados. Lo otro que tiene que ver con el fenotipo ya del hipotiroidismo congénito, pues está vinculado con compromiso cardíaco, que puede estar desde bradicardia hasta bloqueo cardíaco congénito, y un gran compromiso desde el punto de vista óseo por alteración en la osificación que pues da, digamos, el fenotipo clásico del hipotiroidismo congénito, que son aquellos pacientes que tienen macroglosia, alteraciones del desarrollo craneofacial, retardo mental, y en el momento del nacimiento la adaptación neonatal puede ser complicada, inclusive con depresión respiratoria y pues con riesgo de muerte temprana. Ya en el escenario del hipertiroidismo, pues bueno, ahí sí ya está más relacionado con esos anticuerpos circulantes que tienen nuestras pacientes con enfermedad de Graves principalmente, y esos anticuerpos atraviesan, digamos, toda la circulación materno-fetal y pues llegan a la circulación del bebé y pueden dar el fenotipo de hipertiroidismo en los recién nacidos, pero este es un poco más benigno en el compromiso porque pues es transitorio y generalmente después de unos 2 a 4 meses el compromiso ya tiroideo de los anticuerpos ha desaparecido y digamos que no tiene tanta implicación como el hipotiroidismo congénito. El hipertiroidismo neonatal pues tiene ahí una gran relevancia, es más en el momento del nacimiento. El pronóstico está vinculado con el compromiso cardíaco que puede dar el hipertiroidismo, pues que sería el mismo que da en un paciente adulto o una paciente adulta con hipertensión, taquicardia, inclusive con riesgo de arritmias y falla cardíaca.
pero lo más importante del mensaje es estar muy pendientes de aquellas mujeres que tienen hipotiroidismo de base, y el hipotiroidismo congénito pues debe ser una meta de seguimiento muy estrecho en aquellos bebés con madres en riesgo. Doctor, bueno, esta pregunta sí es, pues, es mía. Es que, digamos, yo veía lo que hablaba Juan Pablo y pues uno ve pues la importancia de hacer el tamizaje de, pues, de patología tiroidea en las mujeres embarazadas. Sin embargo, en las pues, guías de práctica clínica y en lo que uno revisa de control prenatal acá en Colombia, no se tiene estándar, o sea, no se tiene establecido como una prueba que debe hacerse de rigor. Y pues por lo que hablaba Juan Pablo, no sería ideal pedirlo pues en el primer trimestre. ¿En qué momento uno debería tamizar a estas mujeres? O por qué no, y también como por qué no se tiene la consideración de que esto sea como una de las pruebas que se hace como de manera regular. Bueno, digamos que ahí, por ejemplo, sí, digamos que en Colombia quizás no hay alguna recomendación muy clara, pero la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos recomienda que toda aquella mujer que esté en proceso de deseo concepcional debe tener una prueba de tamizaje antes de empezar con este proceso. Y ya con la mujer gestante, pues generalmente debe hacerse una evaluación de las pruebas de la función tiroidea en el segundo trimestre. En el primero usualmente no se recomienda porque generalmente hay una gran variabilidad de las hormonas tiroideas en las primeras 2 a 8 semanas de gestación. Entonces, pues digamos que pueden haber unos falsos positivos de hipotiroidismo, y eso puede, digamos, confundir al clínico. Entonces, generalmente se recomienda antes del embarazo y en el segundo trimestre. Ok, muchas gracias, doctor. Doctor, otra pregunta. Dice, ¿tener un familiar de primer grado con enfermedad tiroidea es un factor de riesgo para desarrollarla? Bueno, digamos que en el escenario de hipotiroidismo especialmente, el hipotiroidismo autoinmune sí tiene, pues como todas las enfermedades autoinmunes, tienen alguna relación, digamos, de herencia familiar. Pues no hay estudios que confirmen el grado de riesgo, como por ejemplo si lo existe en diabetes y otras enfermedades endocrinas, el riesgo que existe con los grados de consanguinidad. Si uno tiene el antecedente familiar de alguna enfermedad tiroidea, pues especialmente si es una mujer, debe realizarse tamizaje de enfermedades tiroideas. Ok, doctor. La siguiente dice, actualmente la prevalencia de patologías tiroideas es de origen autoinmune, o sea, creo que es como más prevalente. Sí, el grupo de etiologías, la más común de hipotiroidismo es la enfermedad tiroidea por anticuerpos, es decir, la tiroiditis autoinmune que se vuelve crónica y condiciona un hipotiroidismo autoinmune. Es la causa más común en nuestro medio. Ok. La siguiente es, en pacientes con administración de litio, ¿hasta cuándo se considera una prueba fehaciente la función tiroidea? Y en caso de diagnosticar bocio inducido por litio, ¿cuál es el seguimiento clínico? No, el seguimiento que hacemos en los pacientes que tienen algún factor de riesgo farmacológico, especialmente amiodarona, propiltiuracilo y también el litio, es el mismo que se hace en los pacientes, digamos, una vez se ha confirmado el diagnóstico. Una vez se ha confirmado el diagnóstico o el paciente va a empezar el tratamiento, debe ser evaluado con una prueba de tamizaje. Si se confirma el hipotiroidismo, pues debe hacerse un seguimiento durante el tiempo que está con la terapia. No hay una recomendación específica de cada cuánto debe ser medido, pero digamos que en el escenario de amiodarona y litio, que es, digamos, algo frecuente, las pruebas tiroideas deben ser medidas por lo menos cada 6 meses, digamos, durante el tiempo que se encuentre con la prescripción del fármaco. Ok, doctor. La siguiente es, en el contexto de un hipotiroidismo central, ¿cómo se establece la diferenciación entre hipotiroidismo secundario y terciario? ¿La diferenciación es clínica o se confirma con el uso de paraclínicos? Bueno, ahí digamos que sí partimos inicialmente, como en todo, digamos, en todo el abordaje de nuestros pacientes, partimos de la clínica. Ahí es clave, a veces digamos que realizar las pruebas bioquímicas de laboratorio no es tan sencillo, no están disponibles en todos los lugares. Es un tema ya más de diagnóstico de exclusión, pero todo parte de la clínica. Digamos que como lo explicaron al inicio de las bases fisiológicas, lo que uno tiene que analizar es cómo se están comportando los ejes, es decir, recordar que todo parte de la TRH y después a la TSH, digamos que esas serían las hormonas centrales. Cuando hablamos de hipotiroidismo central estamos hablando de alteraciones a ese nivel. Entonces, lo que hay que interpretar es si existe el compromiso de algún otro eje,
que esté vinculado con el cuadro clínico. Y si ya, digamos, se quiere profundizar, se pueden pedir las pruebas, pero como decimos, no son tan fáciles de realizar. Gracias, doctor. Hay otra que dice, bueno, buenas noches, ¿hay algún efecto adverso a futuro si se toma levotiroxina desde muy joven? Ejemplo, en una paciente femenina de 15 años, desde los 15 años. No, eso digamos que se ha estudiado, hay estudios, digamos, de cohortes grandes que se han seguido poblaciones, sobre todo en Estados Unidos y Europa, donde se ha vigilado el uso por más de 10 años de levotiroxina, y las implicaciones, digamos, de efectos adversos, pues son los efectos adversos generales de cualquier fármaco, los iniciales vinculados principalmente con todo el tema gastrointestinal, pero que exista algún peligro, alguna condición que se haya documentado de gravedad o de riesgo con el uso crónico de este fármaco, no. Listo. En el chat no hay ninguna otra pregunta. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta, escribirla o puede abrir su micrófono y hacerla en este momento. Bueno, creo que en realidad no. No sé si alguien quiere hacer algún otro comentario o alguna cosa. Pues mientras tanto, pues yo les voy agradeciendo, o sea, en verdad estuvo lo que decía el doctor, muy completa la revisión. Muchísimas gracias a Juan Pablo y a Ana María que estuvieron tan pendientes, que se preocuparon tanto porque esta revisión saliera tan bien, y al doctor pues por su disposición, por acompañarnos, y pues decirles a todos que los esperamos en la revisión del jueves, que va a ser de abordaje de urgencias tiroideas. Por eso pues esta era la introducción. A los miembros del INIC, pues que se animen, sobre todo este mensaje va pues para las personas de básicas, por lo que pues lo que les decíamos nosotros. Nunca pues una persona de básicas había dicho como yo quiero hacer una revisión, y pues vean que salió muy bien, y que sea esta la invitación para que ustedes se animen y que tomen iniciativas, que aporten cosas al grupo, que saben que todos estamos pues dispuestos a escucharlos, a oír propuestas, y que este grupo es de todos y para todos. ¿Listo? Bueno, muchísimas gracias a todos por estar conectados y bueno, por la revisión muy completa y todos los puntos aclarados. Muchas gracias a todos. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias a todos. Chao, muchas Una gracias. buena noche, que descansen.